¿Sabías que Japón es el mejor destino turístico de Asia y el cuarto a nivel mundial? ¿O que tiene 25 sitios, los cuales son patrimonio mundial de la humanidad? ¿O que ha aprobado una ley para atraer a 300.000 trabajadores extranjeros en los próximos 5 años? Estas y otras muchas curiosidades son las que te vamos a mostrar en este canal. Hola y bienvenidos a Más Japón. ¿Es el extranjero bien recibido en este fascinante país? ¿Somos bienvenidos los occidentales en Japón? En este primer video de nuestro canal vamos a abordar estas preguntas fundamentales. Pero para poder responderlas, antes debemos hacernos otras. Primero, ¿qué tipo de viaje quieres hacer a Japón? Japón es un país donde solo el 2% de sus más de 127 millones de habitantes son extranjeros. A pesar de ello, realmente hay muchas formas de ingresar a este país. La más común de ellas es como turista. ¿Sabías que la mayoría de los países de Latinoamérica, como Argentina, Chile o México, no precisan de un visado especial para ingresar a Japón como turistas? Por otro lado, se encuentran los diferentes tipos de visados, como estudiante, inversionista, profesional, working holiday, no lucrativo, etc. En este sentido, vamos a separar a los tipos de visitantes en dos grupos, ya que el turista viene por un corto periodo de tiempo con toda la intención de disfrutar todo lo que Japón puede ofrecerle. Y por otro lado, tenemos los distintos tipos de visados, donde uno viene por un tiempo mayor y con algún propósito más allá del placer. Comencemos hablando de los turistas, aquellas personas que lograron juntar un dinero en Latinoamérica, un trabajo admirable realmente, y vienen aquí con todas las esperanzas de disfrutar de todas sus bellezas naturales y culturales. Como mencionamos anteriormente, Japón es un país con un gran afluente turístico y mucha parte de su población, su bienestar económico, gira en torno a ello, aunque la última pandemia afectó los ingresos del país de manera notable. Sin ir más lejos, se estima que el turismo representaba el 7% del Producto Bruto Interno de Japón antes de la crisis sanitaria. Pero durante la pandemia este número solo fue del 2,2%. Ya desde este punto puedes suponer que habrá una gran cantidad de japoneses que te recibirán con una sonrisa, ya que gran parte de su economía depende directamente de ti. Japón, particularmente en prefecturas como Tokio, Osaka y en menor medida Kioto, muchas cosas se encuentran pensadas particularmente para el turismo. Desde los carteles en múltiples idiomas, la locución en los transportes públicos que incluyen una versión en inglés, trenes con secciones especialmente pensadas para que el turista pueda llevar su equipaje. The next station is Nakano JC6. The doors on the left side will open. Please change your floor to the Tozai subway line. After Nakano, we will be stopping at all stations beyond. Incluso disponen de un pasaje de transporte público económico para turistas al cual ningún residente en Japón puede acceder. Estas prefecturas están planificadas para fomentar el turismo, ya sea por el incentivo económico o por su deseo de compartir culturas. Eso nunca lo sabremos, pero estamos en condiciones de afirmar que Japón es un país con muchas facilidades para el turismo extranjero. La primera vez que vine a Japón fue en 2019, como turista. En ese momento mi nivel de japonés era muy básico, apenas podía decir algunas frases y palabras. Sin embargo, eso no me impidió visitar diferentes prefecturas y regiones del país, como Tokio, Ibaraki, Gunma, Kyoto, Osaka y Hiroshima.
Incluso visité lugares que no estaban preparados para el turismo extranjero, donde no había carteles ni indicaciones en inglés. Pero eso no fue un problema, porque siempre encontré gente dispuesta a orientarme y ayudarme con amabilidad y paciencia. Disfruté de una experiencia maravillosa, y el idioma no me representó ningún limitante a la hora de salir a explorar todo aquello que previamente había anotado en mi itinerario de viaje. Por eso, mi recomendación es que, si planean viajar a Japón y quieren sacarle un mayor beneficio, se hagan con algún libro de frases prearmadas y lo estudien previamente. Así podrán disfrutar de salirse de los circuitos turísticos y descubrir algunas joyas secretas que posee este país. Por todo lo dicho, y muchas otras cosas más, estamos en condiciones de responder la primera pregunta. ¿Los extranjeros que vienen por turismo a Japón son bien recibidos? En reglas generales, sí. Japón es un país que recibe muy bien a aquellos extranjeros que vienen a conocer y consumir la cultura de este país. Es un pueblo muy orgulloso que disfruta compartir sus tradiciones con el mundo. Obviamente no podemos generalizar una sociedad y siempre uno puede cruzar en su camino a alguna persona que no comparte estas ideas. Como también puede suceder que sin intención uno tenga comportamientos que puedan llevar a ser chocantes para el japonés y producir un cierto rechazo involuntario. Pero de todo eso hablaremos en futuros videos. Y recuerden, si el contenido de este canal les está gustando, no olviden suscribirse, dejarnos su like y compartir este canal para ayudarnos a llegar a mucha más gente. Pero esto es solo una parte de la respuesta. A continuación, abordaremos una pregunta más compleja. ¿Qué pasa con los extranjeros que vienen a Japón como residentes? ¿Son bien recibidos también? Aquí el panorama cambia. La duración de la estancia de una persona con un visado distinto al turístico será mucho mayor y, lo que es más importante, el occidental que venga a este país bajo estas condiciones tendrá que convertirse en un miembro productivo de esta sociedad. En este video dejaremos de lado visados muy particulares como el de inversionista y nos centraremos en tres en particular: Working Holiday, de estudiante y profesional. En estos casos la situación es bastante similar, con la posible excepción del visado profesional, en el cual debes presentar ciertas aptitudes y normalmente el tiempo de permanencia, en caso de desearlo, puede ser mayor. Si deseas venir a Japón como residente utilizando alguno de estos visados, en la actualidad es mucho más sencillo acceder a ellos porque, aunque Japón haya sido un país tradicionalmente reacio a la inmigración, debido al envejecimiento y la disminución de su población, ha aprobado una ley para atraer a más trabajadores extranjeros en los próximos años. Por eso, si estás planificando venir aquí con alguno de estos visados y quedarte por un tiempo prolongado, siempre recuerda estas cosas. Vienes a integrarte en una sociedad con una cultura muy distinta a la tuya, en la cual vas a tener que hacer muchas concesiones. Si te consideras una persona muy arraigada a tus culturas y costumbres, piénsalo muy bien antes de decidirte a venir aquí. En segundo lugar, no importa cuánto tiempo lleves viviendo en el país, cuán adaptado estés, ni cuán bien llegues a hablar el idioma. Si tus rasgos son occidentales, el japonés siempre asumirá que recién acabas de bajar del avión como turista. Por último, y más importante, olvídate de tus pertenencias. Has arribado al país más seguro del mundo. Las probabilidades de que sufras un hurto son prácticamente nulas. Puedes recorrer este país por donde y en el horario que desees, sin importar el nivel de iluminación del lugar, sin sentirte inseguro en lo absoluto. Esto, para quienes provenimos de países con altos índices de inseguridad, tiene un valor inestimable. Volviendo a la pregunta,
¿Son bien recibidos los occidentales que vienen a Japón como inmigrantes? La respuesta breve es sí. La mayoría de los japoneses considera que la inmigración es un fenómeno natural y positivo, que enriquece la diversidad y el intercambio cultural entre los pueblos, y que los inmigrantes aportan mucho a la sociedad, tanto en el plano económico como en el social y el cultural. Aunque a veces un inmigrante puede sentirse desplazado porque los japoneses pueden tomar distancia de nosotros, ten en cuenta que ellos son personas que se muestran responsables. Esto los lleva a ser conscientes de que interactuar contigo implica un doble esfuerzo por las barreras idiomáticas y culturales. En otros casos, cuando ellos logran adquirir un cierto nivel del idioma inglés o han aprendido algo en particular de tu cultura, buscarán acercarse a ti de forma intencionada, ya sea para mejorar su nivel de idioma o para mostrarse orgullosos del conocimiento que han adquirido sobre tu cultura. Nuestra recomendación desde Más Japón es que seas una persona paciente y de mente muy abierta, ya que te encontrarás con desafíos muy complejos, algunos llegando a desafiar lo que a tu criterio es lógico. Japón es un país lleno de contrastes entre cosas que te fascinarán y algunas otras que te decepcionarán. Por ejemplo, ellos poseen una sociedad muy metódica y esto muchas veces te enamorará por ver lo ordenados que son, pero en muchos casos notarás que son muy metódicos para evitar cualquier riesgo a la hora de hacer algo, y esto puede resultar muy frustrante para un latino. La adaptación a este país es una caravana de emociones constante, en la que cada vez que aparezca un nuevo aspecto positivo o negativo de vivir aquí, deberás sopesarlo y evaluar si es aquí donde quieres estar. Si vives día a día con esta mentalidad, irás notando que, a pesar de sus arraigadas tradiciones y de lo difícil que puede ser para ellos salirse de sus esquemas, en muchas ocasiones podrás ver que el pueblo de este país celebra la diversidad y sabe realmente apreciar el esfuerzo que uno realiza cada vez que sufre un proceso de aculturación. Ellos son muy conscientes de que los inmigrantes tienen derecho a ser respetados y protegidos, y a tener acceso a las mismas oportunidades y servicios que ellos. Pero tú, si vienes aquí, también debes saber acatar y adaptarte a las leyes y costumbres de este lugar, sin olvidar tus raíces. Recuerda que la integración es un proceso bidireccional que requiere la voluntad y el esfuerzo de ambas partes. Japón es un país fascinante, que tiene una historia, una cultura y una sociedad muy particular. Ha sido un estado muy cerrado durante mucho tiempo, pero que está abriéndose poco a poco al mundo y a la diversidad, con muchos desafíos demográficos, económicos y sociales, que podrían beneficiarse de una mayor apertura e inclusión de los inmigrantes. Es un país con mucho que ofrecer y aprender de los extranjeros, especialmente los occidentales y latinoamericanos, que tenemos modos de vida muy diferentes, pero también muy atractivos. Los occidentales que vivimos en Japón tenemos una vivencia única y valiosa que podemos compartir con nuestros compatriotas y con los japoneses, pero también enfrentamos muchos retos y dificultades como el idioma, la tradición y la discriminación. Debemos ser conscientes de nuestra situación y derechos, pero también de las responsabilidades y de nuestro papel como embajadores de nuestros países y costumbres. Concluyendo este video, como dijimos antes, los japoneses en su mayoría recibirán a los occidentales con los brazos abiertos y con mucha curiosidad. Debemos saber que toda esta aventura nos cambiará con el tiempo, ya que si disfrutamos y somos responsables, indefectiblemente aprenderemos cosas increíbles. No solo de los japoneses, sino de lo relativo que es todo en esta vida, ya que encontraremos que en muchos aspectos dependerá de la sociedad que nos rodea. Quizás esto nos enseñe que muchas realidades del país de donde venimos no tienen sentido, como también muchas situaciones que los japoneses hacen tampoco lo tienen. Lo importante aquí es que disfrutemos de la experiencia, tengamos mucha paciencia, seamos tolerantes y por sobre todas las cosas, por más cambios que surjan, nunca dejemos de ser nosotros mismos. Esto es todo por este video, esperamos que hayan disfrutado del mismo.
En los próximos videos les iremos contando más sobre este maravilloso país, sus lugares, su gente y su cultura. Así que, si quieres saber más, no dejes de seguirnos. Si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Nos encantará leerlos y responderles. Y si quieren estar al día de todas las novedades del canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Mata y Mayo. Chao.